La migración de personas podría incrementar en el último mes de este año o el primero del próximo, según el panorama que queda por los daños que dejó ETA y que podrían seguir dejando IOTA y la pandemia por COVID-19. Y nuestro pronóstico es que vamos a tener flujos migratorios masivos entre el final del año y el comienzo del año entrante, porque la gente ha perdido todo y realmente necesitamos la solidaridad internacional para ayudar a las personas y que realmente los gobiernos en este contexto se unan para que realmente todos los recursos sean puestos para que las personas puedan reconstruir su vida y tener un futuro mejor. Y también pedimos el respeto a los derechos humanos de las personas que van a migrar en este contexto de pandemia y por esto que también pedimos el TPS para las futuras migraciones para los guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, en fin, una gran cantidad de personas que van a tener que migrar y que se respete el TPS y que se ponga en práctica. La Casa del Migrante se une a la petición de considerar los derechos de migrantes a través de la reactivación del estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, con el cual se protegen los derechos de núcleos familiares, niños no acompañados y todos los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos. Bueno, definitivamente aquí estamos viendo algo que se incrementará en esta crisis humanitaria llamada migración en el Triángulo Norte Centroamericano. Antes del análisis, veamos datos, por favor, y pido el apoyo de nuestra gran producción de A la Medida. Muchas gracias. El cambio climático ya está incidiendo, Sandy, en la migración en todas partes del mundo. No es un fenómeno exclusivo de nosotros. Esto nos lleva a hablar una vez más de las denominadas migraciones climáticas, las cuales son una forma de la humanidad para buscar mejores condiciones de vida. Está pasando precisamente la migración climática una realidad en Guatemala, pues muchas personas, por ejemplo, el área del corredor seco, buscan otros lugares para sobrevivir. Y no digamos ahora las personas que, como tú bien decías, perdieron absolutamente todo a través de tormenta ETA o IOTA. Además, los fenómenos naturales, precisamente que hemos hablado, están forzando también a la migración hacia la ciudad o a otras ciudades y, por supuesto, cuando te ves con nada y con la familia allí para mantener o morir de hambre, pues con la migración desesperada hacia los Estados Unidos. Y es que uno de los denominadores comunes de la migración, Julio, es la pobreza y obviamente también la escasez de oportunidades. Y al darse situaciones como estas de los fenómenos naturales, insisto, situaciones de pandemia, ya veníamos mal económicamente. Correcto. Y ahora otros han sido más azotados con los fenómenos naturales que prácticamente se ven obligados a migrar, Julio, y es un derecho también. Sandy, la migración es un derecho humano, por supuesto. Estamos viendo cómo el mundo está viviendo una crisis humanitaria. Países africanos, ¿no?, donde a través de esta situación del cambio climático, que ya no hay suficiente lugar para sembrar y obviamente no hay comida y no hay ganadería, están yéndose, ¿no?, las hordas literalmente de africanos hacia estos países europeos que les cerraron las fronteras. Estamos viendo en Asia las crisis de todo tipo, no solo las guerras, sino lo climático, por ejemplo, Siria, y que está huyendo para otros lados. Y no digamos el tema aquí centroamericano, el Triángulo Norte, con una característica fundamental: violencia, inseguridad, pobreza y falta de oportunidades. Y entonces, si a esto le sumamos una quinta causa, que es la destrucción derivada de los fenómenos naturales que impactan a nuestro territorio, pues la única opción que te queda es decirte, en primer lugar, como pasó con la migración de los años 80 y los años de la guerra, es decir, desde el interior a la gran ciudad. Y cuando se dan cuenta que en la gran ciudad guatemalteca tampoco existen esas oportunidades, hacia el norte. No importa morir en el camino, pero importa probar. El riesgo que se vive, Julio, es grande, pero aún así muchas personas saben a lo que se van a enfrentar y no les importa porque prefieren morir en el intento que morirse en la pobreza. De hambre sin hacer nada. Esa es la situación. Y qué difícil. Ahora la pregunta aquí es, ¿qué deben o qué harán los países centroamericanos? Porque recordemos que esta es una situación, un problema a nivel centroamericano también, porque hemos sido azotados por diferentes situaciones que impactan en la economía. Entonces, ¿qué hacer para evitar o reducir el número de migrantes hacia los Estados Unidos? A ver, Sandy, hay soluciones, hay opciones. Y fíjate que sí las hay. Es decir,
pero necesitamos condiciones. En los 3 países del Triángulo Norte, esto no aplica exclusivamente para Guatemala. ¿Cuál es la primera condición necesaria para atraer la inversión? Que eso es lo que se necesita, crear los polos de desarrollo acá. Número 1, que haya certeza jurídica. Por el momento, los 3 países del Triángulo Norte centroamericano no pueden jactarse de eso. Recordemos el tema de nuestras cortes, pues, solo por mencionar una situación. Número 2, que haya seguridad. Esa es otra de las grandes luchas de Guatemala, de El Salvador y de Honduras. Aquí en Guatemala necesitamos 60, 70 mil policías, pero tecnificarlos, equiparlos, todo lo que hemos hablado. Y aparte de eso, Sandy, necesitamos una certeza jurídica real, un Estado de Derecho que se cumpla. ¿Para qué? Para que entonces sí podamos decir, hagamos polos de desarrollo, que zonas francas, nuevos puertos, nuevos aeropuertos, nuevas empresas, inclusive empresas que ahorita no nos imaginamos, pero mira, es parte de la visión que tenemos que tener todos los guatemaltecos. El canal, ¿dónde está? Está en Panamá, y ellos ya no se dan abasto. ¿Por qué no hacer un canal interoceánico? Es decir, algo que conecte por tierra. Son ideas innovadoras a través de carreteras, de vías férreas, de gasoductos, productos que puedan ir en esta posición geopolítica y geoestratégica que tenemos. Pero hay que pensar estratégicamente para brindar esas oportunidades. A ver si no ahí vienen inversores. Por supuesto que van a venir. Hay muchos de estos puntos que sabemos que requieren inversión económica, pero hay uno, Julio, que lo que requiere es voluntad, y es cuando hablas de la certeza jurídica. Exactamente. Mira, Sandy, dicen muchos, porque así lo dicen muchos, que tenemos una gran Constitución. Yo no digo que la Constitución no está bien. Sí, de hecho, me encanta la Constitución, y algunos me preguntan si me la sé de memoria toda no, pero sí bastante de esa Constitución, tantos años tratando de enseñar la misma. Lo que pasa es que nuestra Constitución, promulgada el 31 de mayo de 1985, puesta en vigencia y en vigor el 14 de enero de 1986, hombre, es ya tiempo, de verdad, que pensemos si no tiene que modernizarse esa Constitución. ¿Por qué? La Policía Nacional Civil, derivada de los acuerdos de paz, no aparece en la Constitución. El hecho, por ejemplo, del suprapoder en el que dejamos que se constituyera la Corte de Constitucionalidad, cuando en otros países es simple y sencillamente una cámara más, Cámara de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, porque es suprema. Y el sector justicia en general necesita, creo yo, una reforma, por hablar de algo. Pero, Sandy, hay otros datos. Por supuesto, vamos a trasladar entonces esta información a manera ya de conclusión, que quisiera que nos pudieras compartir, Julio. Con mucho gusto, Sandy, para ir concluyendo el tema, entonces, por favor, escuche lo siguiente. La pérdida de toda esperanza de vida y de sobrevivencia cuando se pierden cultivos, animales y caza hacen que las poblaciones se vean forzadas a migrar. Este fenómeno no es exclusivo de Guatemala, también en otros continentes. La migración climática en Guatemala será en un futuro cercano la única alternativa para que muchas familias puedan realmente contrarrestar el impacto negativo de la crisis climática, a menos que se haga algo. Además, este fenómeno se convertirá probablemente en una crisis humanitaria de dimensiones nunca antes vistas en el mundo, por lo que se espera se tomen cartas en el asunto. Así que, ¿cómo concluimos este tema, Sandy? Sin duda alguna, es urgente que los países inicien con un plan de recuperación, de un plan de poder apoyar a todas las familias que han sido afectadas por los distintos fenómenos naturales, y que sobre todo entonces empiecen a buscar también soluciones como país para que de esa forma los pobladores se queden en el territorio, guarden una esperanza y que luchen también por salir adelante adentro. Si no lo tienen, pues bueno, cada vez habrá más familias desintegradas también. Así es, Sandy. Así que ya, con eso terminamos el tema. Solo le dejamos un deber y una tarea. Después el Estado tendrá que hacerlo y los colegios privados también. Educación en el tema ecológico, porque de verdad el futuro de nuestro planeta ya no depende de los que vienen detrás de nosotros, depende hoy de nosotros para que nuestros hijos y nuestros nietos encuentren todavía un planeta más o menos habitable. Vamos a la pausa entonces, regresamos con otras noticias en breve. No cambie, recuerde que somos a la medida.